Hola amigos, vamos a ver cómo hallar el movimiento que transforma una figura en otra ya. Este tipo de problemas puede tener una variedad de dificultad muy grande, ya que puede ser muy sencillo y observarse a simple vista o tener que aplicar algunas técnicas para poder resolverlo. Por ejemplo, si tenemos dos triángulos equiláteros iguales unidos en un mismo vértice y cuyas bases están en una misma recta y nos piden el movimiento que transforma el triángulo ABC en el triángulo BDE y es importante el orden en que se nombran los vértices, no sería lo mismo el triángulo ABC en BDE que ABC en BED, porque esto nos indica que al punto A, al primero de estos tres le correspondería el primero, al segundo el segundo, al tercero el tercero, en dicho orden. En pocas palabras, es un movimiento que aplicado a A da B, que aplicado a B da D y aplicado a C da E. A este lo pasa para acá, a este lo pasa para acá y a este lo pasa para acá. Obviamente que ese movimiento es la traslación de vector AB, porque si yo le aplico la traslación de vector AB a A da B, a B da D y a C da E. O sea, sale a simple vista. Pero ¿qué pasa si nos piden algo un poco más complejo? O incluso, si no nos dicen que los triángulos son iguales, porque en ese yo enuncié que los triángulos equiláteros eran iguales. En el caso que la letra del problema no les diga que los triángulos son iguales y les piden la isometría o el movimiento que transforma un triángulo en otro, para que exista ese movimiento los triángulos deben de ser iguales, por lo tanto como primer paso deberíamos demostrar que dichos triángulos son iguales a los efectos de que el movimiento exista. Y ahora con un ejemplo más complicado vamos a explicar cómo es la técnica. Nos dice que ABCD es un cuadrado, que P es un punto que está sobre el segmento AD, que Q es un punto sobre el segmento AB, que R es un punto sobre el segmento BC y que S es un punto sobre el segmento CD. Tal que PA es igual a QB es igual a RC es igual a CD. O sea que estos segmentos este y este son iguales. Y pide hallar el movimiento que aplicado al triángulo AQP da el triángulo BRQ. Si bien esos triángulos, que son los que yo pinté, se ven muy parecidos, la letra del problema en ningún lado nos dice que los triángulos sean iguales o congruentes. Por lo que primero debemos probarlo. Y vamos a utilizar el primer criterio de igualdad de triángulos, ya que el ángulo PAQ, este que está acá, es de 90 y el QBR también es de 90, por lo tanto son iguales. PAQ igual QBR igual 90 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos de un cuadrado. Luego también tienen igual por hipótesis el lado AP con el lado QB, o sea que AP es igual a QB por letra o por hipótesis, como quieran decirle. Y luego este lado también va a ser igual a este por una sencilla razón. Como AB es igual a BC porque son lados del cuadrado ABCD, y como QB es igual a RC porque lo dice la letra del problema, o sea, por hipótesis, si yo resto miembro a miembro, si a AB le quito QB y a BC le quito RC, o sea, si a dos cosas iguales le quito dos cosas iguales, da dos cosas iguales. ¿Y qué queda de quitarle a AB QB? Si le quito a AB QB me queda a Q. Q. Y si a BC le quito RC me queda BR. Y AQ y BR es un lado más del triángulo de los triángulos que queremos probar que son iguales. Si a esta afirmación que tienen un ángulo de 90 le llamamos 1, si este segmento es igual a este por hipótesis le llamamos 2, y si AQ es igual a BR por diferencia de segmentos iguales le llamamos 3, por 1, 2 y 3, entonces
el triángulo AQP es igual al triángulo BRQ por primer criterio, o también como se le llama el criterio LAL, lado, ángulo, lado. Bien, ahora sí ya sabemos que ese movimiento existe, ya que todo par de triángulos congruentes se corresponden en una isometría. Bien, intuitivamente podemos aventurar cuál sería el movimiento que los hace corresponder, pero una cosa es conjeturar y otra cosa es demostrar. Y si quieren ustedes intentar buscar una manera de demostrar cuál es ese movimiento sin utilizar ninguna técnica, lo hacen. Incluso pueden dejarme en los comentarios que lo hicieron, o hasta pueden mandarme alguna foto por Instagram mostrándome cómo lo hicieron. Y hablando del Instagram, el nombre de él es exactamente igual que este canal, Matemática con Rafa. Me pueden ayudar muchísimo siguiéndome por ahí, y además se enteran cuándo son los sorteos de las calculadoras científicas. Menos cháchara pelado y vamos a ver cómo hallar ese movimiento. El primer paso va a ser ver si el movimiento es directo o indirecto. Y eso es re fácil. Vieron que el movimiento dice que aplicado a AQP nos da el triángulo BRQ. Vamos a ver en qué sentido están AQ y P. AQP están ordenados en sentido horario. BRQ están ordenados también en sentido horario. Caramba, si el movimiento no cambia de sentido, si los dos son horarios o los dos son antihorarios, el movimiento es directo, por definición. Por lo tanto, ya sabemos que el movimiento que estamos buscando es directo. Lo que elimina de un saque a la simetría axial y a la hermosísima antitraslación. Nos quedaría la simetría central, nos quedaría la traslación y nos queda la rotación. A simple vista sabemos que no hay ningún centro de simetría que los haga corresponder, porque ese centro de simetría tendría que estar entre el punto medio de los pares de correspondientes, y el punto medio de A y B está acá, y el punto medio de PQ está acá. O sea que una simetría central descartada. Y una traslación tampoco, porque para que dos figuras se correspondan en una traslación, sus lados correspondientes deben de ser paralelos. Ah, y ahí no. Entonces ya tenemos certeramente que el movimiento que estamos buscando es una rotación. El problema es que tenemos que ser muy precisos en demostrar cuál es el centro de la rotación y cuál es el ángulo y el sentido, para que quede totalmente definida. Obviamente que intuitivamente vemos que la rotación que hace corresponder este triángulo sobre este va a ser de un centro que va a estar por acá, que muy probablemente sea el centro del cuadrado ABCD. Cuando nos dimos cuenta que el centro de rotación probablemente sea el centro del cuadrado original, habría que unir ese punto O con P, con A, con Q, con B, con R. Pongámosle que esté por ahí el centro de la rotación. Habría que unir P con O, P con Q, demostrar que este ángulo es recto y además demostrar que esta distancia es igual a esta. Pero también tendríamos que hacerlo con A y con B, y con Q y con R. Y se hace un poquito largo. Sin embargo, utilizando composición de isometrías, podemos hacerlo de una manera bastante amigable. En el video anterior, en la lista de reproducción de isometrías que acceden haciendo clic en la tarjeta que está acá arriba, exactamente en el video anterior a este que vimos cómo encontrar el movimiento que transforma una semirrecta en otra, nos va a permitir solucionar esto. Lo único que tenemos que hacer es encontrar un par de semirrectas correspondientes en esta isometría. ¿Y por qué no tomar la semirrecta AQ, la que está uniendo los dos primeros puntos? Obviamente que la correspondiente de AQ tendría que ser BR, los dos primeros con los dos primeros. Ah, o sea que es el movimiento que transforma la semirrecta AQ en la semirrecta BR. Y muchos dirán, pero pelado, ¿no habían dos movimientos que transformaban una semirrecta en otra? Sí, claro, dos, uno directo y uno indirecto, pero nosotros ya descubrimos anteriormente que el movimiento que estamos buscando es directo. Por lo que el movimiento directo que transforma a este par de semirrectas correspondientes es el movimiento que estamos buscando que transforma este triángulo en este.
Cuando queríamos hallar el movimiento directo o indirecto que transformaba una semirrecta en otra, lo primero que hacíamos era a la semirrecta de la que partimos, le aplicamos la traslación cuyo vector es el origen de la primera con el origen de la segunda. En este caso, traslación de vector a B. Si a esta semirrecta le aplico la traslación de vector AB, va a dar una semirrecta que va a quedar de B para este lado. Le vamos a llamar BS. Luego que aplicábamos esa traslación, habría que aplicarle o una rotación, en el caso de ser directo, o una simetría axial de eje la bisectriz. En este caso, como es directo, una rotación que me lleve BS en BR. O sea que ahora partiendo de BS, que fue la que obtuve en la traslación, le aplicamos una rotación para que me caiga BS sobre BR. Y obviamente esa rotación es la rotación de centro B, 90 grados en sentido horario. Y nos da la semirrecta BR. Por lo que el movimiento que estamos buscando resulta de la composición de la traslación con la rotación. Como se aplicó primero la traslación, es la que se pone en último lugar, compuesta con la rotación de centro B 90 horario. Recuerden que esto se escribe para atrás. Y esta es una composición de dos movimientos directos y vamos a aplicar la técnica vista de composición de directos. Para ello descomponíamos los movimientos en simetrías axiales, numeración creciente de derecha a izquierda. Con los dos que están en el medio vamos a formar la identidad, lo vamos a hacer coincidir. Para que coincidan buscamos cuál era la propiedad fundamental que cumplía cada simetría axial por pertenecer a su movimiento directo. La propiedad fundamental de la traslación era que tenía que ser perpendicular al vector, en este caso perpendicular a AB. Y la de la rotación era de que tenía que pasar por el centro, en este caso por B. Y la recta que cumple simultáneamente, que es perpendicular a B y pasa por B, es la recta BC. O sea, acá van a ir el 2 y el 3. Hecho eso, nos quedaba ubicar el 4 y el 1. El 1 tiene que ser paralelo al 2, porque ambos tenían que ser perpendiculares al vector. Tenían que distar entre sí la mitad del vector. La mitad de AB puede ser la mitad para allá o la mitad para acá. Pero de 1 a 2 hay que ir como de A hacia B. Y si acá está el 2, el 1 tiene que estar antes. Por la mitad del cuadrado, pelado. Exacto, de 1 a 2, la mitad de AB en el sentido del vector. Por último, 4 y 3 se tienen que cortar en B. Y tienen que formar entre sí un ángulo que sea la mitad del de la rotación, o sea, 45. Rectas a 45 grados con el eje 3 pasando por B, hay dos, una por acá y una por acá. Siempre consideren las dos, pero de 3 a 4 tengo que ir en sentido horario. Si acá está el 3 y voy en sentido horario, la 4 tiene que estar sobre la diagonal del cuadrado. Va tomando buen olor y ponemos entonces lo siguiente. La 1 y la 4 se cortan en un punto O, que es el centro del cuadrado, porque el eje 1 era la paralela media del cuadrado y el eje 4 está sobre la diagonal. Y como están formando un ángulo de 45, sería una rotación de centro O y ángulo de 90, porque cuando pasamos de la figura al texto poníamos el doble. De 1 a 4 voy en sentido horario. Entonces, este es el movimiento que queríamos buscar. O sea, el que transforma el triángulo AQP en el triángulo QBR. Y no a través de una simple conjetura, sino que probado formalmente. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.